Apocalipsis 10 nos muestra una de las profecías que Dios nos trae para estos tiempos. Cuando llegue el momento, esto va a suceder espiritualmente. Como único el ser humano puede tener contacto con lo espiritual es viviendo en el espíritu. De otra manera el ser humano no va a entender. Para estos tiempos, la palabra nos dice que el enemigo de las almas tiene una autoridad. Esta autoridad que Dios le dio al enemigo de las almas para estos tiempos fue para blasfemar contra los santos y vencerles. Automáticamente cuando el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra se aleja de Dios, ¿cómo el ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra se aleja de Dios? Es practicando cosas con el cuerpo que Dios le dio, con la semejanza que Dios le dio. Es practicando cosas que Dios ya le había dicho que no practicara, porque moría espiritualmente. De esta manera el hombre hace una separación de la semejanza de Dios. De esta manera el ser humano hace una separación de Dios con él. Dios nunca va a aceptar que el hombre alimente la semejanza que él le dio con nada que no venga de su palabra. La palabra de Dios nos dice que el ángel expresó unas palabras. Ya no habrá más demora, dijo el ángel. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá como anunció a sus siervos los profetas. Después la voz del cielo habló de nuevo. Ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Decía, para el ser humano ver y entender, para el ser humano recibir todo lo que nos trae Dios a través del libro de la ley, el ser humano necesita vivir en el espíritu. De otra manera no va a haber entendimiento de lo espiritual que le trae Dios al hombre a través de su palabra. Dios es espíritu. La semejanza de Dios está llamada a ser alimentada con el espíritu de la palabra de Dios. Dios mismo alimenta al hombre a través de su palabra. La esencia de Dios, la cual está depositada en la palabra, Él es la palabra. Ella misma alimenta la esencia que Dios depositó en el hombre. Cuando el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra se alimenta de otros frutos que no vienen de la palabra de Dios, esta esencia que Dios depositó en el hombre tristemente es contaminada. La palabra nos dice que Satanás se sienta en la casa de Dios con facilidad y se hace pasar por él. El ángel está declarando unas palabras. El ángel está hablando de un secreto que Dios le entregó a los profetas. Este momento va a llegar. La palabra de Dios nos dice que este ángel hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él.
voy a estar dando algunos detalles. Cuando el ángel jura por los cielos y todo lo que hay en ellos, cuando el ángel jura por la tierra y todo lo que hay en ella, el ángel se está basando a lo espiritual. Decía en el principio del mensaje, el hombre no fue creado para vivir una eternidad en la tierra. En algún momento el hombre muere. En algún momento el hombre va a morir. En algún momento el ser humano creado por Dios parte de esta tierra. En algún momento los hombres creados por Dios tienen que partir de esta tierra. El cuerpo va a la tierra de donde salió y el alma va al lugar que escogió el hombre con la vida que se dio. ¿De qué el hombre se alimentó? ¿Qué el hombre hizo con la esencia que Dios le dio? Cuando el ángel habla, cuando el ángel ora por la tierra y todo lo que hay en ella, y el mal y todo lo que hay en él, cuando el ángel ora por los cielos y todo lo que hay en los cielos, él está orando por todo lo espiritual que hay en los cielos, en los mares y en la tierra. El ángel está orando por todo lo que viene del espíritu. El ángel no está orando por los frutos que humanamente da la tierra. El ángel no está orando por esto. Para decirlo de otra manera, el ángel no está hablando de las cosas que humanamente están en la tierra. Todo esto va a perecer. Todo esto no tan solo perece, sino que todo esto que da la tierra como objetos, cosas, todo esto se desvanece, se rompe, se daña. El ángel no está orando por esto. Todo ser humano que Dios llama a trabajar en su obra está llamado a tener una conexión espiritual, a guiar al pueblo que Dios le entrega en el espíritu. Todo ser humano llamado por Dios está llamado a mantenerse conectado a Dios para que pueda entender para qué Dios creó al hombre y para qué Dios formó y creó ministerios. Para qué Dios, luego de que creó estos ministerios, para qué los introdujo en su casa. Dios tuvo la intención de que el hombre que él llamó y separó para que trabajara para él, doctrinara a su pueblo en el espíritu. La intención de Dios es que el hombre lleve una vida espiritual. El hombre está llamado a preparar una vida. El hombre está llamado a preparar su vida. Lo voy a volver a repetir. El hombre está llamado a preparar al pueblo de Dios para una vida que éste va a tener fuera de esta tierra. Dios no prepara y capacita sus ministerios para que sus ministerios vivan en la carne.
Esta no es la intención de Dios. Cuando el ser humano muere espiritualmente, todo lo que viene del espíritu, todo el entendimiento espiritual del hombre se borra. El ángel oró por lo que le pertenece al espíritu. Cuando el hombre muere espiritualmente, no entiende las situaciones espirituales. Dios no tuvo la intención jamás de que el ser humano creara y formara cosas que no tuvieran que ver con su palabra. Cuando el ser humano se alimenta de cosas que no vienen de Dios, daña la esencia de Dios. Espiritualmente, vienen espíritus de demonios a guiar estas vidas. Tristemente, hay quienes no les gusta escuchar de dónde vienen y a dónde van. Hay quienes no les gusta escuchar las consecuencias de la vida que el hombre lleva. Tristemente, Dios le dio, lo voy a volver a repetir, tristemente para el hombre que no acepta la realidad. Esto sucede cuando el hombre vive en la carne. Cuando el hombre tiene estos comportamientos, cuando el hombre no acepta cómo Dios lo creó, qué Dios quiere, todas estas manifestaciones en la vida del hombre nos muestran y nos revelan una muerte espiritual en él. Vivir en la carne, nos dice Dios, es muerte. El hombre llamado por Dios a crearle casa y altar está llamado a vivir en el espíritu. Dios le dio al hombre su imagen y su semejanza. Esta imagen y semejanza está llamada a ser alimentada por la palabra de Dios. Dios nunca se va a alimentar de nada de lo que traiga el hombre fuera de lo espiritual. Por esto Dios le dice al hombre que cuide su vista. Dios le dice al hombre que cuide su cuerpo. Es porque allí vive su esencia. Si el ser humano no se cuida, el ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra, si el pueblo no se cuida, tristemente va a entrar en esta vida, en este cuerpo, un espíritu. La palabra es espíritu. Ella guía al hombre. Aunque el hombre no la esté escudriñando, lo que hay en ella lo guía, lo direcciona. El ser humano es guiado por la palabra. Cuando el hombre muere espiritualmente, no entiende las cosas espirituales. El hombre está llamado a vivir en el espíritu desde que nace. ¿Qué es lo que mata la esencia que Dios deposita en el hombre desde el vientre? Es la vivencia del hombre. ¿De qué se alimenta? ¿Qué come? Con su vista. El alimento para el espíritu entra por la vista. Dios por nada y para nada tuvo la intención de que el hombre trabajara a su manera en su obra. Dios es celoso. Estamos viviendo un tiempo feo, peligroso, donde los ministerios, nos dice la palabra de Dios, iban a ser destruidos. ¿Cómo el hombre iba a ver los ministerios de Dios destruidos? Era por la imagen que iban a tener para estos tiempos de apostasía. Los ministerios iban a tener una imagen que no tiene nada que ver con Dios. Dios es espíritu. Cuando el ángel oró por el cielo, por la tierra y por todo lo que hay en ella, cuando el ángel oró por los mares, él estaba orando por lo espiritual. A esto está llamado el hombre. El hombre no está llamado a orar por nada que afecte la vida espiritual del hombre.
Cuando oramos al Señor, estamos llamados a orar en el Espíritu. La comunicación con Dios es espiritual, no es carnal. Dios no entiende el vocabulario carnal. Porque Él no es hombre, Él es espíritu. Todo lo que se hace para Dios se hace en el espíritu. El ser humano que muere espiritualmente no entiende esto.